¿Qué pasaría si te dijera que hubo un sacerdote en la Biblia que fue asesinado simplemente por ser fiel a Dios? No por conspirar, no por traicionar a su nación, ni por desafiar las leyes humanas, sino por atreverse a hablar una verdad que todos temían escuchar. Su nombre era Urías, y aunque su historia está escondida entre las páginas menos leídas de las Escrituras, lo que vivió fue tan impactante como trágico. Esta no es solo una historia antigua. Es una advertencia, una revelación y tal vez un espejo de algo que tú también has sentido, el peso de defender lo correcto en un mundo que prefiere el silencio. Urías fue sacerdote en los días oscuros del reinado de Joacim, un rey soberbio que no toleraba la corrección y mucho menos una reprensión espiritual. Mientras muchos profetas se callaban o se vendían al sistema, Urías hizo lo impensable, alzó su voz con valentía y denunció los pecados de la nación. Con palabras encendidas por la verdad divina, expuso la corrupción, la idolatría y la rebeldía que consumían al pueblo elegido. Pero su fidelidad tuvo un precio. Y lo que ocurrió después es algo que pocos conocen o se atreven a contar. ¿Alguna vez has sentido miedo de decir la verdad? ¿Has sentido que al defender lo justo podría ser rechazado, silenciado o incluso perseguido? Urías vivió exactamente eso. Y su respuesta, su decisión, podría sorprenderte. No estamos hablando de una parábola simbólica. Esta es una historia real, vivida por un hombre de carne y hueso, con temores, con fe y con una misión. Un sacerdote que eligió agradar a Dios en vez de complacer a un rey, y que pagó el precio más alto por ello. Mientras escuchas esta historia, quizás descubras que hay ecos de ella en nuestro tiempo. En cada persona que se levanta contra la injusticia, en cada voz que se niega a callar ante el error, hay algo de Urías. Pero ¿por qué nadie habla de él? ¿Por qué esta historia fue olvidada, sepultada entre nombres más populares y reconocidos? ¿Qué intentó borrar el rey Joacim, y por qué ese silencio es tan importante hoy? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu forma de ver la fidelidad, el valor y el verdadero costo de permanecer firme frente al poder humano. Existe una tensión invisible entre la voluntad de Dios y la opresión de los hombres, y Urías vivió en el corazón de ese conflicto. Su silencio impuesto resuena como un grito ahogado en la historia bíblica. Y tal vez, finalmente, ha llegado el momento de escucharlo. Pero antes de saber cómo terminó todo, tenemos que regresar y descubrir cómo comenzó. Para entender qué llevó a Urías a convertirse en un objetivo del rey, es necesario volver la mirada a una época de profunda decadencia espiritual. El pueblo de Judá, que antes había sido guiado por la ley y por los profetas, ahora se hundía en prácticas paganas, alianzas corruptas y una fe diluida por la comodidad. Joacim, hijo de Josías, no heredó la devoción de su padre. Al contrario, rechazó la palabra y prefirió rodearse de aduladores en lugar de escuchar la voz que realmente venía de Dios. Y fue en ese escenario donde Urías, como sacerdote, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Habló. Con valentía, con verdad y con riesgo. Imagina el peso de estar frente a una multitud que prefiere mentiras reconfortantes en lugar de verdades transformadoras. Urías pudo haberse callado. Pudo haber protegido su vida, su nombre, su posición. Pero no lo hizo. Eligió la fidelidad, aun sabiendo lo que eso le podía costar. Y esa elección, por más silenciada que haya sido en la historia oficial, sigue resonando. Tal vez porque, en el fondo, muchos de nosotros hemos estado en ese mismo dilema, callar para sobrevivir o hablar para obedecer. Si esta historia te está tocando de alguna manera, si en algún momento sentiste el peso de mantenerte fiel aun cuando todo a tu alrededor gritaba lo contrario, quiero leerte. Déjame aquí en los comentarios qué fue lo que más te impactó hasta ahora. Comparte tu visión, tu experiencia, porque cada comentario ayuda a construir una comunidad de personas que también están buscando valentía, verdad y fe en medio de un mundo que presiona para que callemos. Y si este tipo de contenido tiene sentido para ti, si te ayuda a reflexionar y a ver las escrituras con más profundidad, haz clic en me gusta. Eso no solo nos muestra que estamos en el camino correcto, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que quizás están necesitando exactamente esta palabra. Tu apoyo tiene más poder del que imaginas. Y por supuesto, si quieres seguir descubriendo historias olvidadas, personajes silenciados y verdades que aún tienen mucho que enseñarnos, suscríbete al canal.
Eso te asegura que no te perderás los próximos capítulos y fortalece este espacio como un lugar donde la verdad de la palabra sigue viva, aun cuando el mundo intenta enterrarla. Pero el camino de Urías está lejos de terminar, porque lo que él profetizó, y lo que el rey hizo para intentar borrar su memoria, revela mucho más que un simple enfrentamiento. Revela una batalla entre el trono de los hombres y el altar de Dios, y lo que viene a continuación te va a dejar aún más impactado. Urías no era un hombre que resonara en los salones del poder, ni alguien que buscara reconocimiento, posición o influencia política. No lideraba ejércitos ni ocupaba un trono. Su arma no era la espada, sino la verdad. Lo que lo diferenciaba era su compromiso silencioso con lo eterno. Urías era sacerdote en una época en la que ser fiel a Dios ya no era una virtud, era una amenaza. En los días turbulentos del rey Joacim, la voz de la conciencia era considerada subversiva, y todo aquel que se atreviera a denunciar el pecado, a confrontar la injusticia o a revelar lo que se escondía detrás de las apariencias corría el riesgo de ser silenciado. Urías vivió al mismo tiempo que Jeremías, uno de los profetas más conocidos de la Biblia, y tal vez eso explique por qué su historia haya quedado opacada. Pero mientras Jeremías escribía rollos y clamaba en las puertas del templo, Urías también estaba allí, firme en su papel sacerdotal, cargando con el peso de la responsabilidad espiritual del pueblo, enfrentando la hipocresía de los líderes y viendo de cerca lo que muchos preferían ignorar. No es difícil imaginar el escenario. Un sacerdote más, entre tantos, que se niega a pactar con la mentira institucionalizada y elige, en cambio, mantener su integridad, aunque eso le cueste todo. Lo que hace tan especial a Urías no es solo lo que hizo, sino lo que representaba. Era un reflejo de la resistencia silenciosa. Esa fuerza que nace desde lo más profundo, desde una convicción firme de que, a pesar del miedo, la presión y el riesgo, hay algo más grande que la propia vida, la verdad. Y cuando alguien vive por esa verdad, el impacto es inevitable. Tal vez él nunca quiso ser recordado como mártir, sino simplemente como alguien que no pudo callar ante el error. Lo curioso es que, aunque fue contemporáneo de Jeremías, el texto bíblico nos da poquísimos detalles sobre él. Y eso, por sí solo, ya trae un mensaje poderoso. No siempre los más justos son los más celebrados. Hay muchas figuras en los bastidores de la historia bíblica que, con sus decisiones silenciosas, sostuvieron el delicado equilibrio entre la decadencia y la esperanza. Urías fue una de esas columnas invisibles. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque el camino de Urías, aunque breve en los registros, nos confronta con preguntas que siguen siendo increíblemente actuales. ¿Cuántas veces sacrificamos la verdad para preservar nuestra comodidad? ¿Cuántas veces justificamos nuestro silencio, creyendo que es prudencia, cuando en realidad es miedo? Urías pudo haber evitado el conflicto. Pudo haber suavizado su mensaje. Pudo haberse escondido detrás de una religiosidad cómoda. Pero eligió ser instrumento de algo mayor. Y es justamente eso lo que hace que su historia sea tan urgente para nuestros días. La decisión de Urías no fue un acto impulsivo ni emocional. Fue el resultado de una construcción interior, de una mentalidad forjada en la entrega diaria, en la intimidad con la voz de Dios, en la conciencia de que, tarde o temprano, toda mentira cae. Urías veía más allá de las apariencias. No veía al rey solo como un líder político, sino como alguien que debía rendir cuentas ante Dios. Y por eso no pudo callar. Esa actitud no era rebeldía, era obediencia. En el fondo, Urías representa a todos aquellos que caminan en fidelidad incluso cuando nadie los ve. A todos aquellos que, desde el anonimato, se niegan a negociar sus principios. Él representa esa fuerza espiritual que permanece de pie cuando todo parece desmoronarse. Y tal vez por eso su historia, aunque olvidada, haya sobrevivido al tiempo. Porque lo verdadero nunca desaparece por completo. Puede ser enterrado, silenciado, ignorado, pero sigue vivo, latiendo, esperando ser redescubierto por corazones que aún tienen hambre de justicia. Y si has llegado hasta aquí sintiendo que este mensaje toca algo dentro de ti, escribe en los comentarios: yo también estoy en este camino. Vamos a seguir adelante, porque la historia aún no ha terminado. El escenario en el que vivió Urías estaba lejos de ser estable. Judá se encontraba al borde del colapso espiritual y moral. La apariencia de religiosidad aún se mantenía en rituales y tradiciones externas,
pero el corazón del pueblo se había desviado por completo. La idolatría ya no era escandalosa, era habitual. La corrupción estaba institucionalizada, los poderosos oprimían a los más débiles sin temor alguno, y el templo de Dios, que debía ser un lugar de arrepentimiento y transformación, se había convertido en escenario de hipocresía, vanidad e intereses personales. El pueblo se había acostumbrado a vivir en el engaño, lo más alarmante, ya no sentía vergüenza. La verdad fue reemplazada por la conveniencia, la fe por la apariencia y la justicia por alianzas políticas podridas. En medio de ese caos, aparece Joacim, un rey que, a diferencia de su padre Josías, recordado por restaurar la ley de Dios, decide romper con todo lo que representaba obediencia. Joacim es descrito en las Escrituras como un líder autoritario, orgulloso y profundamente hostil a la verdad. No toleraba ser confrontado. La más mínima amenaza a su poder, incluso si provenía de parte de Dios, era vista como un acto de rebeldía, como un crimen contra el Estado. Su ira no se dirigía únicamente a enemigos externos, sino a toda voz interna que se atreviera a denunciar el pecado. Y fue en ese ambiente de intolerancia y persecución donde Urías se atrevió a levantarse. Es impresionante pensar en el contraste entre la posición de Joacim y su postura espiritual. Un rey, que supuestamente debía guiar al pueblo con rectitud, actuando como un tirano movido por su orgullo herido. Joacim no solo rechazaba la profecía, la odiaba. Quería silenciar todo aquello que le recordara la responsabilidad moral que había abandonado. La presencia de hombres como Urías o Jeremías le resultaba insoportable, no porque fueran violentos o peligrosos, sino porque representaban algo que él ya no podía controlar, la verdad. Y la verdad, cuando enfrenta a un corazón endurecido, se vuelve insoportable. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque entender el comportamiento de Joacim es también reflexionar sobre nuestra propia relación con la verdad. ¿Cuántas veces rechazamos la corrección porque sacude la imagen que construimos de nosotros mismos? ¿Cuántas veces, sin necesidad de un trono, actuamos como pequeños reyes en nuestra vida, tratando de callar lo que nos confronta, ignorar lo que nos corrige, huir de lo que nos despierta? El espíritu de Joacim no murió con él, sigue vivo en cada decisión tomada desde el ego, la vanidad y la resistencia al cambio. La verdad oculta aquí es que el colapso de Judá no comenzó con invasiones extranjeras, sino con decisiones internas. Pequeñas elecciones de conveniencia, acumuladas con el tiempo, abrieron paso a la decadencia colectiva. El pueblo dejó de escuchar, los líderes dejaron de obedecer, los sacerdotes guardaron silencio, y cuando alguien como Urías apareció, trayendo un mensaje que aún podía sanar, fue rechazado. Este es un patrón que se repite a lo largo de la historia, incluso en los bastidores de la vida espiritual actual. La caída no es repentina, se construye con omisiones, con pactos silenciosos, con una mentalidad que prioriza la estabilidad externa en lugar de la transformación interna. El impacto del liderazgo de Joacim fue devastador. No solo distorsionó el concepto de autoridad, sino que también creó una cultura de miedo y manipulación. El pueblo no se arrepentía porque no veía ejemplo. Los profetas eran perseguidos, los verdaderos sacerdotes eran silenciados, y la palabra de Dios era tratada como una ofensa. Eso dice mucho sobre el poder que tiene un liderazgo corrompido sobre la mentalidad colectiva. Cuando quien debería servir se protege a sí mismo, y quien debería guiar esconde la luz, toda una generación camina hacia el abismo sin darse cuenta. Por eso, entender este momento de la historia bíblica es mucho más que observar un hecho antiguo, es identificar patrones que aún se repiten. Porque cada vez que la verdad se levanta para confrontar el error, habrá resistencia. Cada vez que alguien decide vivir con integridad, habrá oposición. Y cada vez que el sistema sea desafiado, el sistema intentará callar. Urías se convirtió en símbolo precisamente por eso. No gritó para hacerse notar, habló porque sabía que callar era desobedecer. Comenta ahí abajo, esto tiene sentido para mí. Vamos a seguir desentrañando juntos esta historia, que aún guarda revelaciones profundas sobre el coraje, la verdad y el precio de la fidelidad. A estas alturas de la decadencia moral en Judá, cuando la mayoría ya había elegido el silencio o la comodidad, Urías hizo exactamente lo contrario, se levantó. En medio de la opresión política y del ambiente de miedo instaurado por el rey Joacim, decidió alzar su voz y profetizar. No fueron palabras suaves,
ni mensajes diseñados para agradar a los oídos de la élite. Lo que salió de la boca de Urías fue verdad cruda, y precisamente por eso, necesaria. Denunció los pecados que todos intentaban esconder bajo las alfombras doradas del templo. Señaló la idolatría infiltrada en los rituales religiosos, la injusticia ejercida en nombre de la autoridad, el abandono del pacto con Dios por parte de un pueblo que prefería la conveniencia al compromiso. Y no solo eso. Declaró juicio sobre la ciudad, profetizando que, si no había arrepentimiento, la destrucción sería inevitable. Esa valentía profética no nació de un arrebato repentino. Fue el fruto de una jornada interior, de esas que moldean el alma en silencio. Urías no era un provocador buscando atención. Era un siervo que cargaba con un peso que ya no podía callar. Llega un punto en la vida de quienes caminan con Dios en el que el silencio se convierte en cómplice del error. Y para Urías, ese punto ya había sido superado. No podía seguir viendo al pueblo hundirse y fingir que todo estaba bien. No podía contemplar las decisiones perversas del rey y mantener la compostura sacerdotal que se espera de quienes prefieren ministros domesticados. Así que habló. Y cada palabra que pronunció, aun con riesgo de muerte, fue un acto de fidelidad. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque el tipo de valentía que demostró Urías no es solo un impulso emocional. Nace de una mentalidad arraigada en algo que va más allá de la supervivencia. Es una valentía que entiende que hay causas más grandes que la autopreservación. Es la fuerza de quien sabe que decir la verdad puede costarle todo, pero que aún así no puede mentir. Esta valentía no se improvisa. Se cultiva, muchas veces, en horas de soledad, en dolores silenciosos, en los bastidores de una vida de oración y entrega. Por eso, lo que hizo Urías puede parecer una locura ante los ojos humanos, pero en la lógica del reino de Dios, era exactamente lo que debía hacerse. Cuando Urías profetizó, sabía a quién se estaba enfrentando. Joacim no era simplemente un rey. Era el símbolo de todo un sistema construido sobre la ilusión de poder y control. Enfrentar al rey, por lo tanto, no era solo una provocación política, era una declaración espiritual. Era como si Urías dijera, el trono puede ser tuyo, pero la verdad sigue siendo de Dios. Y eso es lo que hace que todo sea aún más profundo. Porque cuando alguien se atreve a desafiar la mentira institucionalizada, no solo pone en riesgo su reputación, sino que toca estructuras que sostienen la decadencia colectiva. Urías no solo denunció pecados, sacudió los cimientos de un reino entero con una sola palabra. Y el impacto de eso nos obliga a reflexionar. ¿Cuántas veces preferimos la paz aparente en lugar de la verdad incómoda? ¿Cuántas veces sacrificamos la integridad a cambio de estabilidad? Lo que nos enseña Urías es que hay momentos en los que la verdad debe ser dicha, aunque nadie la aplauda. Aunque el precio sea el rechazo. Porque hay algo dentro de nosotros que muere cada vez que elegimos callar por miedo. Y ese es un tipo de muerte que destruye desde dentro. Urías evitó esa muerte interior al entregar su voz a la misión. No sabía si alguien lo escucharía, si habría arrepentimiento, si su mensaje sería aceptado, pero sabía que no podía callar. Y eso nos confronta directamente. Porque la pregunta no es solo si tendríamos el valor de hablar como Urías. Es si todavía somos capaces de reconocer cuando Dios está hablando, incluso si lo hace a través de voces que incomodan. En una época donde muchos prefieren discursos suaves y promesas fáciles, escuchar una denuncia profética puede parecer un juicio. Pero en realidad, es una forma de misericordia. Dios todavía estaba intentando salvar esa ciudad. Urías era una última oportunidad. Una voz en el desierto. Una advertencia antes del colapso. Escribe en los comentarios, yo también estoy en esta jornada. Sigamos explorando esta historia que aún guarda revelaciones profundas sobre el coraje, la verdad y el precio de la fidelidad. La reacción de Joacim fue inmediata y brutal. No solo ignoró las palabras de Urías, sino que las consideró una amenaza personal, un desafío directo a su autoridad. Y eso tocó algo que los hombres orgullosos protegen con uñas y dientes, el ego. Para Joacim, no importaba si lo que Urías decía era verdad. Lo que importaba era que esas palabras exponían su fragilidad, desmontaban la imagen que tanto se había esforzado por construir ante el pueblo.
Y cuando la verdad comienza a desmantelar lo que ha sido edificado sobre la vanidad, el sistema responde con violencia. Así fue con Urías. Se convirtió en un objetivo, en un riesgo, en una piedra en el camino de un rey que no aceptaba ser confrontado, ni siquiera por Dios. Y aquí comenzamos a entender el verdadero precio de vivir con fidelidad. Porque Urías no se enfrentaba simplemente a una oposición ideológica. Estaba enfrentando al poder político y religioso que dominaba los bastidores de toda una nación. Sus palabras pesaban no por venir con títulos humanos, sino porque cargaban con una autoridad espiritual real. Y justamente ese tipo de verdad es el que más incomoda, la que no puede ser comprada, la que no se arrodilla, la que no se calla por conveniencia. Al ver el peligro inminente, Urías hace lo que cualquier ser humano en su lugar haría: huye. Va a Egipto, buscando refugio, tratando de escapar del alcance del rey. Pero incluso en el exilio, la persecución lo alcanza. Joacim, impulsado por un deseo ciego de controlar la narrativa, envía hombres a buscar a Urías. No para dialogar, no para entender su motivación, sino para silenciarlo de una vez por todas. Y esto revela algo profundo. Cuando la mentira siente que está siendo expuesta, no intenta convencer, intenta eliminar. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque hay una revelación poderosa en este acto de huida de Urías. Algunos podrían verlo como un gesto de cobardía. Pero huir, en este caso, no era abandonar la misión. Era preservar la vida hasta donde fuera posible. Era el último movimiento humano antes de lo inevitable. Urías no huyó de la verdad, huyó de la persecución, lo cual nos muestra que incluso los más valientes también sienten miedo. Y reconocer ese miedo no le quita valor a la valentía, simplemente la humaniza. Aquí es donde la historia de Urías se vuelve aún más dolorosa, porque su regreso de Egipto no fue voluntario. Fue capturado y llevado de vuelta a la fuerza. Le quitaron el derecho a decidir, el derecho a defenderse, el derecho a vivir. Y eso nos obliga a mirar con claridad el precio que algunos pagan por mantenerse fieles. En este camino no hay garantías. La fidelidad no es una póliza contra el dolor. A veces, es precisamente ella la que nos pone en las líneas de fuego más peligrosas. Pero aún así, vale la pena. La jornada de Urías hasta este punto ya nos dice mucho sobre el impacto que puede tener una sola voz. Y cuando hablamos de impacto, no nos referimos únicamente a lo visible. El verdadero impacto, el que perdura, ocurre en los bastidores del alma humana. Es la semilla plantada en quien escuchó, aunque se haya resistido. Es la incomodidad generada en quien intentó apagar la verdad. Es el recuerdo que queda en quien, tiempo después, comprenderá lo que realmente ocurrió. El rey pudo haber matado el cuerpo de Urías, pero no logró silenciar el eco de su mensaje. Y eso es algo que toda voz profética necesita entender. A veces, no verás el fruto inmediato de tu valentía, pero eso no significa que no exista. Joacim pensó que, al traer de vuelta a Urías y ejecutarlo, estaba enterrando el problema. Pero en realidad, estaba revelando aún más el tipo de rey que era. El silencio de Urías, impuesto por la fuerza, gritó más fuerte que todos los discursos del poder. Y es esa ironía la que revela una verdad oculta sobre la justicia divina. No siempre se manifiesta con recompensas inmediatas o finales felices. A veces ocurre en el campo de la conciencia, en la manera en que la historia recuerda, o se avergüenza, de aquellos que intentaron apagar la luz. Comenta ahí: esto tiene sentido para mí. Porque esta parte de la historia de Urías todavía nos enseña algo que muchos prefieren olvidar: la verdad tiene un precio, y algunos, como él, decidieron pagarlo. Urías no tuvo juicio. No hubo defensa. Ninguna oportunidad de argumentar, de explicarse, de justificar sus palabras ante un tribunal justo. Lo que hubo fue una sentencia dictada no por la justicia, sino por la ira de un rey que se sintió amenazado por una voz fiel. Y entonces, como si fuera simplemente uno más entre tantos silenciados, Urías fue asesinado. Ejecutado de manera fría, como quien arranca un problema de raíz, como quien apaga una luz incómoda en medio de la oscuridad. Su cuerpo fue arrojado a una fosa, sin honra, sin una sepultura digna, como si su memoria pudiera ser borrada con el peso de la tierra. Pero lo que Joacim no entendió,
y que tantos como él siguen sin entender, es que la verdad no muere con quien la proclama. El poder humano es limitado. Puede callar la boca, pero no el impacto. Puede enterrar un cuerpo, pero no sepulta la conciencia de quien escuchó. Puede ocultar los rastros, pero no puede borrar la semilla que fue sembrada. Lo que sucedió con Urías fue brutal, injusto, despiadado, pero su historia permaneció. Oculta, quizás. Olvidada por muchos, sin duda. Pero registrada. Guardada. Viva. Y eso nos hace reflexionar sobre lo que realmente significa vencer. Para Joacim, matar a Urías era ganar. Era restaurar el control. Mostrar que nadie lo desafiaba sin pagar las consecuencias. Pero, irónicamente, al hacerlo, eternizó lo que intentaba destruir. Urías se convirtió en símbolo de algo que ningún imperio, por más poderoso que sea, puede apagar: la fidelidad que elige a Dios por encima de todo. Y cuando miramos ese momento, con todos sus matices, nos damos cuenta de que no estamos ante una simple tragedia aislada. Estamos ante un reflejo del conflicto eterno entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Entre lo que es temporal y lo que es eterno. Entre lo que se impone por la fuerza y lo que se sostiene en la verdad. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque el martirio de Urías revela algo que sacude nuestra forma de entender el propósito, el impacto y el sentido. A veces confundimos éxito con resultado inmediato. Creemos que un mensaje solo vale si es escuchado, aceptado, celebrado. Pero el camino de Urías nos muestra que hay mensajes que necesitan ser pronunciados incluso cuando nadie quiere escucharlos. Hay decisiones que deben ser tomadas incluso si parecen inútiles desde una lógica humana. Porque, en el reino de Dios, el valor de un acto no se mide por los aplausos que recibe, sino por la obediencia que representa. El silencio de Urías, ese silencio impuesto por la violencia, terminó siendo más elocuente que 1000 discursos. No fue el único que murió por decir la verdad. No fue el único perseguido por denunciar el pecado. Pero su historia tiene algo singular: la valentía de mantenerse fiel sin promesas de protección, sin garantías de supervivencia. Él habló porque creía. Y eso, al final, es lo que lo convierte en una figura tan poderosa, no lo que sufrió, sino lo que eligió. Es extraño pensar que alguien tan olvidado en los registros bíblicos pueda tener un impacto tan profundo. Pero tal vez eso diga más sobre nosotros que sobre él. Porque nuestra tendencia es valorar a los grandes, a los conocidos, a los exitosos. Y olvidamos a quienes fueron columnas silenciosas de la verdad, aquellos que no vivieron para ser vistos, sino para obedecer. Urías representa a esas voces. Voces que el mundo trató de callar, pero que el cielo nunca olvidó. Y hay algo profundamente transformador en eso. Su martirio nos invita a mirar nuestras propias decisiones. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por fidelidad? ¿Qué estamos dispuestos a perder en nombre de la verdad? Y si algún día lo único que nos queda es la certeza de que fuimos fieles, ¿aún así seguiríamos firmes? Esa es la pregunta que Urías deja resonando. Una pregunta que tal vez incomode, pero que también puede despertar algo que estaba dormido dentro de nosotros. Comenta ahí: esto tiene sentido para mí. Porque cuando comprendemos el precio que otros han pagado por la verdad, comenzamos a valorar de manera mucho más profunda cada decisión que tomamos frente a lo que es correcto. Es imposible recorrer la historia de Urías sin pensar inmediatamente en otro nombre que brilló en el mismo tiempo y territorio: Jeremías. Ambos vivieron bajo la opresión del rey Joacim. Ambos fueron mensajeros de la verdad. Ambos denunciaron el pecado, llamaron al pueblo al arrepentimiento y se atrevieron a confrontar el poder. Y, sin embargo, el destino de cada uno fue completamente diferente. Mientras Urías fue capturado, traído a la fuerza y ejecutado, Jeremías sobrevivió. Y esa diferencia despierta una pregunta inevitable: ¿por qué uno fue perdonado y el otro no? ¿Qué hay detrás de esas decisiones? ¿Existe una lógica? ¿Una razón? ¿O fue todo obra del azar? Esa comparación nos lleva a un lugar más profundo de reflexión, donde la fe deja de ser solo creencia y se convierte también en aceptación. Porque, a simple vista, puede parecer que hubo una injusticia divina. Dos hombres igualmente fieles. Dos misiones semejantes.
Dos corazones entregados. Y, sin embargo, uno termina en una fosa, y el otro sigue proclamando, a pesar de la oposición. El contraste es doloroso. Pero también es necesario. Porque es ahí donde empezamos a ver lo que los ojos no alcanzan, el propósito. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque al observar el recorrido de Jeremías, notamos que también sufrió, y mucho. Fue perseguido, rechazado, encarcelado, amenazado de muerte. Hubo momentos en los que quiso rendirse, callarse, desaparecer. Incluso llegó a decir que no quería seguir hablando en nombre de Dios, que el peso era demasiado. Pero algo ardía dentro de él. Y seguía. Jeremías no escapó al sufrimiento. Solo que su misión exigía otra forma de entrega. Una que requería resistencia a largo plazo, y no sacrificio inmediato. Urías, en cambio, tenía otro papel. Fue como una flecha lanzada en medio de la oscuridad, certera, directa, fugaz. Su misión era el impacto. Ser una voz en un momento breve, pero poderoso. Su muerte no anuló su fidelidad, al contrario, selló su mensaje con sangre. Y, paradójicamente, ese martirio reforzó aún más el valor de lo que había proclamado. Mientras Jeremías vivía para seguir hablando, Urías moría para demostrar que la verdad tiene un precio, y que vale cada gota. Esta diferencia no disminuye a ninguno de los dos. Al contrario, revela la belleza de la diversidad dentro de un mismo propósito. Es como si Dios nos dijera que la fidelidad no se mide por la duración de la misión, sino por la entrega con la que se vive. Hay quienes son llamados a hablar durante décadas, y hay quienes son llamados a hablar una sola vez. Y ambos son igualmente valiosos. Porque lo que importa no es cuánto se hace, sino cuánto se obedece. Esta revelación transforma por completo nuestra forma de ver el éxito en la jornada de la fe. A veces creemos que vivir mucho, ser recordados, tener un impacto prolongado, es señal de aprobación divina. Pero la verdad oculta aquí es que el valor de una misión está en el corazón de quien la ejecuta, no en el tiempo que dura. Urías no falló por haber muerto joven. Cumplió lo que se le había confiado. Y Jeremías no fue más fiel por haber sobrevivido. Solo fue llamado a permanecer. Y eso tiene todo que ver con nuestras propias decisiones. A veces miramos a los lados y vemos personas que parecen ser libradas de dolores que nosotros enfrentamos. O vemos gente que parece tener más oportunidades, más voz, más tiempo. Y nos preguntamos, ¿por qué yo y no ellos? Pero tal vez la pregunta correcta sea, ¿cuál es mi papel en esta jornada? Porque cuando entendemos que cada llamado tiene su propio diseño, dejamos de comparar destinos y comenzamos a abrazar el nuestro con más gratitud, más coraje, más verdad. Escribe ahí en los comentarios, yo también estoy en esta jornada. Porque reconocer el propósito único de cada camino es un paso esencial para vivir con ligereza, incluso cuando la misión exige valentía. El tiempo pasó. Los reinos cambiaron. Los imperios se levantaron y cayeron. Nombres como el de Joacim fueron enterrados junto con las ruinas de sus decisiones. Pero el de Urías permaneció. No por el cargo que ocupaba, ni por la cantidad de seguidores o por su influencia, sino por la verdad que llevaba en el corazón y por el coraje que tuvo para proclamarla. Su historia, aunque breve, aunque marginada entre las páginas bíblicas, todavía resuena. Y no resuena como un lamento. Resuena como un llamado. Una advertencia. Un recordatorio de que hay voces que no fueron hechas para agradar, sino para despertar. Es imposible no ver lo actual que sigue siendo esta narrativa. En un mundo donde la verdad se negocia, donde lo que importa es la conveniencia y no la convicción, el legado de Urías incomoda. Nos obliga a reflexionar sobre lo que estamos haciendo con las oportunidades que tenemos. Porque, a diferencia de él, nosotros aún tenemos tiempo. Aún tenemos voz. Aún tenemos libertad. Pero, ¿estamos usando todo eso para decir lo que necesita ser dicho? ¿O estamos eligiendo el silencio cómodo de la neutralidad? Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque el grito de Urías no terminó con su muerte. Sigue reverberando cada vez que alguien elige la integridad, aun sabiendo que eso tendrá un precio. Sigue vivo en cada decisión difícil,
en cada elección que prefiere perder estatus antes que perder la conciencia. El nombre de Urías tal vez no sea de los más mencionados en sermones o estudios populares, pero su vida lleva una verdad que va mucho más allá de la fama. La fidelidad tiene valor eterno, incluso cuando parece un fracaso ante los ojos humanos. Y es precisamente por eso que necesitamos detenernos y pensar en lo que estamos construyendo. ¿Cuál es nuestro legado? ¿Qué tipo de voz estamos siendo en medio del ruido? ¿Nuestra fe está preparada solo para los momentos fáciles? ¿O también resiste cuando se enfrenta a un sistema hostil? Porque, al igual que en los días de Urías, todavía existen reyes que no soportan la verdad. Aún hay estructuras que prefieren el silencio antes que la corrección. Aún hay muchos que se levantan y pocos que permanecen firmes. El legado de Urías no se basa en conquistas terrenales, sino en una entrega sin reservas. Es la prueba viva de que vale la pena decir lo correcto, aunque nadie escuche. Que vale la pena obedecer, incluso cuando el camino lleva a una fosa. Porque el final de una historia ante los ojos humanos nunca es el verdadero final delante de Dios. Y eso lo cambia todo. Cambia nuestra manera de ver la obediencia. Cambia nuestro concepto de éxito. Cambia incluso nuestra relación con el miedo. Porque si Urías tuvo el valor de hablar frente a un rey terrenal, ¿qué excusa tenemos nosotros para callar ante nuestras propias batallas? Ese legado necesita transformarnos. Necesita incomodarnos. Porque cuando una historia del pasado sigue provocándonos por dentro, es señal de que aún tiene algo que enseñarnos. Y tal vez lo que más incomode sea reconocer que, frente a las presiones actuales, no siempre hemos sido como Urías. A veces nos parecemos más a quienes se callaron por miedo, a quienes apartaron la mirada, a quienes pensaron que era mejor no involucrarse. Pero el legado de Urías es una invitación a cambiar, una convocatoria a la transformación, una oportunidad para volver a empezar con más verdad y menos miedo. El camino de la fe nunca se trató de seguridad, siempre se trató de obediencia. Y eso fue algo que Urías comprendió. Él no hizo lo que hizo esperando resultados. Lo hizo porque era lo correcto. Y ese tipo de fe es la que más permanece. Porque no depende de aplausos, ni de aprobación. Nace de la intimidad con Dios, de la convicción silenciosa de quien sabe que, aunque el mundo rechace, el cielo reconoce. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí. Porque si esta historia aún te toca, es porque el eco de Urías todavía tiene algo que decirle a tu corazón. Y ahora que el polvo del pasado comienza a sentarse, que el nombre de Urías ya no parece solo un recuerdo olvidado, sino una presencia viva que desafía nuestro presente, la pregunta que surge de forma natural es, ¿y nosotros? ¿Qué hemos hecho con la verdad que conocemos? ¿Será que también hemos guardado silencio frente a la injusticia, al error, a la indiferencia, por miedo a las consecuencias? No es fácil admitirlo. Hay algo dentro de nosotros que quiere creer que, en el lugar de Urías, haríamos lo mismo, que nos levantaríamos, que hablaríamos, que mantendríamos nuestra integridad cueste lo que cueste. Pero cuando traemos ese escenario a la vida cotidiana, al trabajo, a las conversaciones familiares, a las redes sociales, a las pequeñas decisiones que tomamos en silencio, la verdad empieza a doler. ¿Cuántas veces dejamos de decir lo correcto para evitar conflictos? ¿Cuántas veces preferimos preservar la imagen, la comodidad, la aceptación, aunque eso nos costara la coherencia? La historia de Urías es un espejo. Nos obliga a mirar hacia adentro y a confrontar una realidad espiritual que muchas veces preferimos ignorar, que el mayor peligro no es que otros nos silencien, sino que nos acostumbremos a silenciarnos a nosotros mismos. Cuando eso pasa, perdemos poco a poco el sentido de propósito, de misión, de verdad. Y empezamos a vivir por supervivencia, no por convicción. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque existe un tipo de silencio que parece sabiduría, pero en realidad es miedo disfrazado. Un silencio que dice, mejor no me meto, no vale la pena meterse en problemas, cada uno tiene su verdad. Y poco a poco vamos moldeando una fe inofensiva, sin confrontación, sin profecía, sin cruz. Urías no fue así. Sabía el riesgo. Sabía con quién se estaba enfrentando. Pero aún así, habló. Y no fue porque fuera más valiente que nosotros. Fue porque tenía algo más fuerte que el miedo,
una conciencia alineada con Dios. Eso es lo que diferencia a los que transforman el mundo de los que simplemente pasan por él. La cuestión no es salir a hablar todo sin pensar. No se trata de lanzar verdades como piedras. Se trata de entender que, en ciertos momentos, nuestra voz es el único puente entre el error y la posibilidad del arrepentimiento. Y si callamos, ese puente se derrumba. Por eso la fidelidad no se mide solo por cuánto leemos la Biblia o cuántas veces vamos a la iglesia, sino por la disposición a obedecer incluso cuando eso nos pone en riesgo. El riesgo de ser malinterpretado, rechazado, excluido. El riesgo de romper con lo establecido. El riesgo de parecer fuera de lugar. Pero la verdad es que la palabra de Dios nunca buscó ser cómoda. Siempre incomodó. Siempre confrontó estructuras. Siempre expuso realidades ocultas. Y nuestra misión sigue siendo la misma: vivirla, hablarla, actuar a través de ella. Incluso si eso significa ir contra la corriente, romper patrones, enfrentar resistencia. Porque al final, el silencio que hoy nos protege puede convertirse en el remordimiento que mañana nos persiga. Y quizás esta sea la pregunta más urgente que necesitamos hacernos en este momento: ¿cuál ha sido el costo de nuestro silencio? ¿Qué hemos dejado de construir, de proteger, de inspirar, simplemente porque elegimos no tomar posición? Urías pagó un precio muy alto por su decisión, pero dejó un legado eterno. ¿Y nosotros, qué vamos a dejar? ¿Un historial de prudencia vacía o una trayectoria marcada por fe y valentía? Escribe en los comentarios: yo también estoy en esta jornada. Porque reconocer el desafío ya es el primer paso para convertirse en una de esas voces que el tiempo no puede silenciar. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó de alguna manera. Y eso ya dice mucho. No todo el mundo está dispuesto a escuchar hasta el final aquello que confronta, que transforma, que mueve el alma. Pero si este mensaje tuvo sentido para ti, si te despertó algo por dentro, entonces ya valió cada palabra. Aprovecha y deja en los comentarios: estoy contigo hasta el final, así sabré que caminaste conmigo hasta aquí, y eso me anima a seguir trayendo contenidos que realmente importan. Si este video te trajo una nueva perspectiva, una reflexión, una conexión, deja tu like. Eso muestra que este tipo de mensaje aún tiene espacio, que aún vale la pena. Y si quieres seguir en esta jornada, profundizar en estas verdades ocultas que la Biblia guarda con tanta fuerza, suscríbete al canal. En cada nuevo video vamos más profundo, con calma, con verdad, con propósito. Y hablando de seguir, hay un video aquí al lado que complementa todo lo que conversamos hoy. ¿Qué pasó con Jeremías después de Urías? Haz clic y ven conmigo a descubrir la otra cara de esta historia. Urías fue silenciado, pero su historia sigue gritando hasta hoy. ¿Y tú, vas a dejar que este mensaje muera aquí o vas a llevarlo más lejos?